Hola a todos, vamos a trabajar un poco en este video lo que es ya reglas de derivación un poco más complejas. Vamos en particular a trabajar la regla del producto de dos funciones, cómo derivar el producto de funciones, cómo derivar el cociente de funciones y definir que son derivadas de orden superior. En primer lugar, la regla del producto. Lo que el teorema 2.7 nos dice que el producto de dos funciones derivables, f y g, también es derivable y además su derivada es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Básicamente, si yo quiero derivar f por g, eso va a ser igual a la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, más, ahora al revés, la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Esto se pueden invertir también los términos porque como está sumando, nos va a servir cuando veamos la regla del cociente. Podemos usar que esto es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que básicamente es lo mismo, nada más que intercambiar estos dos términos, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir derivar el producto de dos funciones. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos encontrar la derivada de y igual a 3x al cuadrado por seno de x. Hasta ahora sabemos cómo derivar seno de x, sabemos cómo derivar x al cuadrado y si está multiplicado por una constante, sabemos que eso lo podemos sacar afuera y derivar la función restante. Entonces, vamos a usar la regla del producto para hacer esta derivada. Vamos a tomar dos términos. Por un lado, una función va a ser 3x al cuadrado, ¿sí? Y por el otro, la otra función va a ser seno de x. Entonces, primero es la primera sin derivar. 3x al cuadrado sin derivar queda igual por la derivada de la segunda, que es el seno, más seno de x por la derivada de la primera, que es 3x al cuadrado. Entonces, 3x al cuadrado queda igual, la derivada del seno es coseno, más seno de x por la derivada de 3x al cuadrado. El 3 queda porque es una constante y la derivada de x al cuadrado bajo el 2 es 2 por x a la 2 menos 1. Entonces sería 2 por x. Entonces queda 3 por 2 por x es 6x. Entonces hacemos distributiva, queda 3x al cuadrado coseno de x más 6x seno de x y si quisiéramos podríamos sacar factor común 3x. En el ejemplo 3 tenemos también otro ejemplo para aplicar la regla del producto. En ese caso aplicamos la regla del producto en este primer término porque tenemos x por coseno de x. Después aplicamos la regla de la resta de dos funciones. Entonces podemos derivar por separado. Primero esto con la regla del producto y después podemos derivar esto usando que el 2 es una constante por la derivada del seno de x. Ahora, la regla del cociente es similar. En este caso, dice que el cociente f sobre g de dos funciones derivables, f y g también es derivable para todos los valores para los que g es distinto de 0 porque está en el denominador. Además, la derivada de f sobre g se obtiene mediante esta fórmula, ¿sí? La derivada de f dividido g es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿sí? Sobre el denominador al cuadrado, para todo g de x distinto de 0. Entonces, por ejemplo, algún ejemplo un poco más corto.
Bueno, vamos a resolver el ejemplo 5. Entonces tenemos una función f en x, numerador 3 menos 1 sobre x más 5. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en este ejemplo, pero para ello necesitamos primero derivar. En este caso, la función tiene una fracción dividida una fracción, entonces no es del tipo de ejercicios que íbamos a hacer, vamos a hacer ejercicios un poquito más simples, pero en este caso, por simplicidad, para sacar ese x que está dividiendo, se multiplica y se divide por x. Entonces, después de hacer ese paso, en realidad la función f es 3x menos 1 sobre x al cuadrado más 5x. Entonces, para hacer la regla del cociente es el denominador sin derivar por la derivada del numerador, que es 3, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es la derivada de x al cuadrado, es 2x, más la derivada de 5x, que es 5, sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Entonces distribuimos el 3, nos queda 3x cuadrado más 15x, menos, y se hacen acá las distributivas, queda 6x al cuadrado más 15x menos 2x, eso nos da 13x, y menos 1 por 5, menos 5. ¿Sí? Si se distribuye, si se sacan los paréntesis, se cambian los signos de este paréntesis y sumamos, nos queda entonces que esta es la función derivada de la f que teníamos antes. En este caso, como tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1, 1, para encontrar la pendiente tenemos que evaluar la derivada en menos 1, que en este caso es 0, y se puede ver gráficamente también. Entonces, en estas secciones vimos la regla del producto, la regla del cociente y tenemos también acá algunas derivadas de funciones trigonométricas. En particular, la que vamos a usar nosotros es la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado o 1 sobre coseno al cuadrado. ¿Sí? Acá está la demostración. Y por último, tienen varios ejemplitos. Interpretar qué quiere decir derivada de orden superior. ¿Sí? La derivada de orden superior habla de derivar varias veces una función. ¿Sí? Así como al derivar una función posición se obtiene la función velocidad, al derivar esta última se obtiene la función aceleración. En otras palabras, la función aceleración es la segunda derivada de la función posición. Si tenemos una función que nos da la posición de un vehículo, su derivada nos da la velocidad, ¿sí? Y la derivada de la velocidad nos da la aceleración. La segunda derivada es un ejemplo de derivada de orden superior y se pueden definir derivadas de cualquier orden entero positivo. Por ejemplo, la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada y así sucesivamente. Nosotros tenemos una función f, si derivamos una vez nos da f', si derivamos dos veces nos da f segunda, si derivamos tres veces nos da f tercera y así podemos derivar la cantidad de veces que queramos. Entonces, básicamente esa es la teoría correspondiente a esta sección. Pasamos ahora a los ejercicios. Bueno, vamos a resolver ahora algunos de los ejercicios de la sección 2.3. En esta sección vamos a aplicar la regla de derivación para el producto y el cociente de funciones y además vamos a hacer derivadas de orden superior. En los ejercicios 3 y 5 nos pide utilizar la regla del producto para derivar la función. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio 6, ¿sí? Que como es par, ustedes no tienen la solución.
Entonces, en el ejercicio 6 tenemos g en x es igual a la raíz de x por seno de x. Si yo tengo un producto de dos funciones, f en x por g en x, y quiero derivar esto, la derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? En el libro está al revés, pero como es una suma es lo mismo. Entonces, en este caso tenemos dos funciones. Por un lado, la raíz de x, y por el otro, seno de x. Para hacer las derivaciones de forma más sencilla, lo que vamos a hacer es escribir la raíz de x como x a la 1/2, ¿sí? Entonces tenemos dos funciones que sabemos derivar. Tenemos una función exponencial y la función seno de x. Entonces, si yo quiero calcular g' de x, va a ser la derivada de x a la 1/2 por seno de x más x a la 1/2 por la derivada de seno de x. Entonces ahora vamos a escribir ya las derivadas. La derivada de x a la 1/2, bajo el 1/2 queda x a la 1/2 menos 1, x a la menos 1/2 por seno de x más x a la 1/2 por la derivada del seno de x, que es coseno de x, ¿sí? De esta forma ya encontramos la derivada de g'. En el caso de los ejercicios del 7 al 12 tenemos que usar la regla del cociente para derivar funciones. En ese caso vamos a resolver el ejercicio 12. En el ejercicio 12 tenemos f de t es igual a coseno de t sobre t al cubo. Si tenemos un cociente de dos funciones y lo quiero derivar, recordemos la formulita es lo mismo que acá, nada más que con un menos dividido el denominador al cuadrado. Entonces nos queda la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, en este caso, f' de t es la derivada de coseno, que es menos seno de t, por el denominador sin derivar, t al cubo, menos el numerador sin derivar, coseno de t, por la derivada del denominador. La derivada de t al cubo es 3 por t al cuadrado, sobre t al cubo al cuadrado. Entonces podemos acomodar un poquito esto, queda menos t al cubo por seno de t menos 3t cuadrado coseno de t sobre t al cubo al cuadrado, potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes, t a la 6. Si quisiéramos simplificar, podríamos sacar factor común en el denominador t al cuadrado, ¿sí? Y esto ya nos quedaría t al cuadrado por menos t seno de t menos 3 coseno de t sobre t a la 6. Se simplifican este t al cuadrado con dos de los que están acá y me queda t a la 4, y entonces nos queda que f' es menos t seno de t menos 3 coseno de t sobre t a la 4. Entonces ya resolvimos un ejercicio con la regla del producto, resolvimos un ejercicio con la regla del cociente.
Ahora en los ejercicios del 13 al 18 hay que encontrar nuevamente la derivada de la función y además evaluar esa derivada en el c dado, ¿sí? Estos ejercicios van a ser lo mismo que el anterior, porque tenemos que calcular una derivada de un producto o de un cociente, así que vamos a pasar directamente a los ejercicios del 25 al 38, que son un poquito más elaborados. Entonces lo que vamos a hacer es charlar un poco cuál es el camino más sencillo para resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio 27, ¿qué es lo que me conviene hacer? Podría ser la regla del producto, pero después tengo una división. Entonces, en este caso, lo que me conviene hacer es primero distribuir la x y, por ejemplo, en el 27, trabajar y derivar la función x menos 4x sobre x más 3. Derivo el x, que me da 1, y hago después la regla de la derivada del cociente, ¿sí? Eso lo voy a dejar que lo hagan ustedes. Vamos a hacer ahora el 28 de la misma forma, ¿sí? En el 28 tenemos f en x igual x a la 4 por 1 menos 2 sobre x más 1. Si hago distributiva, esto me queda x a la 4 menos 2x a la 4 sobre x más 1. Si quiero derivar esa función, lo que tengo que hacer es derivar por un lado x a la 4 y a eso restarle la derivada de este cociente. Entonces, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3 menos, y ahora hago la regla del cociente acá. Si quisiera, podría sacar el 2 como una constante afuera, ¿sí? Y después hacer la derivada de x a la 4 sobre x más 1, que va a ser más sencillo. Entonces saco el 2 y ahora derivo x a la 4 sobre x más 1. La derivada del cociente. El denominador es el denominador al cuadrado y en el numerador es la derivada del numerador, 4x a la 3, por el denominador sin derivar, x más 1, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Entonces, por 0 más 1 por 1. Podríamos acomodar un poquito esto, pero básicamente ya está hecha la derivada. Esto nos va a quedar 4x al cubo por x, 4x a la 4 más 4x al cubo menos x a la 4 sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Si quisiéramos, podríamos acá hacer la suma entre 4x a la 4 y menos x a la 4, me quedaría 3x a la 4, y así poder seguir trabajando un poco la función, pero básicamente la derivada ya está hecha, ¿sí? En todos estos ejercicios, así como les decía, 27, 29, 37, hay que trabajar un poquito la expresión. En este caso, la x del denominador en el 29 nos conviene escribirla como x a la 1 medio, y a partir de ahí sí aplicar la regla del cociente. En el ejercicio 39-54 tenemos que encontrar la derivada de la función trigonométrica, ¿sí? En ese caso tenemos
funciones, que son una función trigonométrica en producto o en cociente con alguna otra función. Entonces vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio 42. En el 42 tenemos f en x igual a seno de x sobre x al cubo. Si quiero calcular la derivada, tengo que hacer la regla del cociente, es la derivada del numerador, coseno de x, por el denominador sin derivar, x al cubo, menos el denominador sin derivar, seno de x. Si se confunden, pueden agregarles paréntesis a las trigonométricas. Entonces era menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado sobre x al cubo al cuadrado. Nuevamente, en este caso podemos trabajarlo un poquito, pero fíjense que podemos sacar factor común x al cuadrado y simplificarlo con alguna de las x que tenemos acá. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado por x por coseno de x menos 3 seno de x sobre x al cubo al cuadrado, x a la 6, y esto se simplifica, ¿sí? Y nos queda x coseno de x menos 3 seno de x sobre x a la 4. Y de esa forma calculamos la derivada de esta función que incluía funciones trigonométricas. Bueno, con esto terminamos entonces los ejercicios de producto y cociente, de la derivada del producto y del cociente. Lo que vamos a hacer ahora es resolver algún ejercicio de derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Básicamente, derivar más de una vez una misma función. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio (96), ¿sí?, nos pide, dada f en x igual x más 32 por x a la menos 2, nos pide calcular la segunda derivada. Entonces para eso tenemos que derivar dos veces. Calculamos la primera derivada, la derivada de x es 1, más 32, que es una constante, por la derivada de x a la menos 2. Es menos 2 por x a la menos 2 menos 1 a la menos 3. Si reescribo esto, esto nos da 1 menos 64 por x a la menos 3. Si quiero calcular la segunda derivada, lo que tengo que hacer es volver a derivar esta función. Obviamente voy a volver a derivar la función que ya está simplificada. Entonces la derivada de 1 es 0, una constante, porque 1 es una constante, y ahora para derivar esto tengo menos 64, que es una constante, por la derivada de x a la menos 3. La derivada de x a la menos 3 es bajo el menos 3, todo esto está multiplicando obviamente, por x a la menos 3 menos 1 a la menos 4. Entonces esto me da menos por menos, más 64 por 3 es 92, 192 creo, a ver, sí, 192 x a la menos 4. De esta forma encontramos la segunda derivada de la función f. En el ejercicio, por ejemplo, 104, nos da la derivada cuarta, ¿sí?, de una función que es 2x más 1, y nos pide que calculemos la derivada sexta, ¿sí? Entonces para ello vamos a derivar esta función y calcular primero la derivada quinta. La derivada quinta es derivar esta función, la derivada
de 2x es 2, más la derivada de 1, que es 0, ¿sí? Entonces la derivada quinta es 2, y si tengo que volver a derivar esta función, como el 2 es una constante, la derivada sexta es 0, ¿sí? Entonces calculé la sexta derivada de una función f, que en realidad no sé quién es la f, pero sé que su derivada cuarta es 2x más 1. Bueno, con esto terminamos los ejercicios de esta sección. Cualquier duda la vemos en el foro de consulta.